primer parcial. Me van a disculpar si es que escuchan con algo de eco, creo que se debe por este ambiente, pero bueno, es un ejercicio de un examen pasado y relativamente es nuevo porque es del año pasado. ¿De qué consiste el ejercicio? Obviamente no estoy compartiendo pantalla ni grabando todavía. El ejercicio lo pides resolver por 3 métodos diferentes y es un ejercicio que no estamos muy acostumbrados a ver. Vamos a ver de momento cómo podemos resolver ese ejercicio con las herramientas que tenemos hasta el momento, porque faltan ver 2 métodos. No sé si el INGE avanzará lo que viene siendo el simplex dual, así se llama, o dual simplex. Si algunos ya no repiten el TORA, se han debido fijar que hay ese método. Y el otro método que no está en el TORA, pero los resolvemos de manera manual y luego en el TORA, que es el método, o bueno, verificando la dualidad del ejercicio. Que algo de eso ya les he comentado en algunos ejercicios, ¿no? Por conceptos de la dualidad, sea una maximización o una minimización, se va a llegar al mismo objetivo. Pero ¿cuál es mi plan para el día de hoy? Que a la par que están haciendo su práctica, vamos a hacer algunas modificaciones igual a este ejercicio, si es que yo lo veo conveniente, para ver si vale la pena hacer esas modificaciones y explicarlo, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver cuál es el ejercicio que vamos a resolver. Listo. Me imagino que sí, ya deberían estar viendo. Entonces, si se fijan, este es un examen de sistemas que he conseguido del Classroom que sigo yo y un poco del material del INGE sigue aquí, que es examen de sistemas y este es del primer parcial. Ahora, si se fijan, este es el ejercicio que el INGE resolvió con ustedes en clases, en el que se tenía una compañía que quiere publicitar sus productos, ¿verdad? Y bueno, no voy a grabar todavía. Y este ejercicio ya lo he resuelto en clases prácticamente y entró a la mesa de este semestre, por suerte, ¿no? Entonces es un ejercicio que ya conocen, que es con enunciado y hemos practicado esta parte. Después la pregunta 2, ¿cuál era? Era una minimización, fíjense que tiene hasta 4 variables y está sujeto a las siguientes restricciones, ¿no? Donde nos indican que x1, x2, x3 y x4 son mayor o igual a 0. Ahora, ¿y qué nos indica? Resuelva la programación lineal por 3 métodos diferentes. Entonces, aquí nosotros podríamos empezar a aplicar lo que ya conocemos. Pero ¿cuál es el problema? Método simplex no podemos aplicar aquí, porque tenemos mayor igualdad. Método de las M sí podemos aplicar. Método de las dos fases sí podemos aplicar. Y con lo que van a ir avanzando con el INGE y también vamos a ver conmigo, ya vamos a ver si resolveremos por el método dual simplex y también por el método de la dualidad, ¿no? Que por eso son los últimos 2 métodos, por así decirlo, que se verían de primer parcial y agregado a eso, aquí les voy a hacer un pequeño zoom, ¿no? Lo que viene siendo el simplex revisado. Y esta era la tercera pregunta, ¿no? Por el simplex revisado encuentre las ecuaciones. Este tipo de ejercicio trata de que a partir de una tabla óptima nosotros vamos a encontrar la programación lineal original. Ahora solamente véanlo como más o menos es un examen de línea, ¿no? Y vamos a enfocarnos a resolver este hasta lo que nosotros conocemos y sabemos. Entonces, siguiendo el ejercicio número 2, vamos a copiarlo y lo vamos a colocar en nuestra pizarra para trabajar un poco más cómodos. De momento, hasta que hago esto, ¿tuvieran alguna pregunta al respecto a su práctica, quizás a algo que les ha quedado no una duda muy bien aclarada en todas estas clases, tanto del INGE como las mías? Se pueden aprovechar estos momentos que quedan para que puedan aclarar todas sus dudas. Yo les escucho. Para disculpar, está un poco lenta mi computadora, pero igual vamos a trabajar. Listo. Aquí tenemos el enunciado del ejercicio, donde nos dicen que es una minimización, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros muy bien ya sabemos. Y ahora, si ustedes se fijan, todo está en mayor o igual. ¿Eso qué significa? De que la programación lineal está, bueno, se encuentra en su forma canónica. Eso alguna vez lo he dicho y lo voy a repetir. Que se encuentra en su forma canónica, ¿qué significa?
Nosotros sabemos de que en una minimización las restricciones tienen que tener mayor igualdad, eso por defecto, ¿verdad? Eso es algo que nosotros sabemos por teoría. Y cómo tiende, ¿no? En caso de una minimización, partir de un valor grande hasta encontrar un valor pequeño, cosa de que no se restrinjan solamente hacia este lado las restricciones. Por eso es lo más normal encontrar una mayor igualdad, ¿no? Y a partir de esto encontrar un punto óptimo. ¿Y qué pasa en el caso de una maximización? Ya sabíamos de que parte de un valor pequeño y siempre va a estar regido hacia esta parte. Cabe decir que estos son valores de menor o igual, ¿no? Entonces, si todas las restricciones se encuentran en esa forma, podríamos decir nosotros de que se encuentra en su forma canónica o está expresada canónicamente. Eso es simplemente como un dato que nos va a servir un poco más adelante. Cuando tenemos esto, ¿qué habíamos dicho que podemos aplicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restar una variable de holgura y sumar una variable de restricción. Y ahora, haciendo esto, podemos resolver tanto por el método de las semes o el método de penalización y también podemos resolver por el método de las dos fases. Ahora, el método de las semes más o menos ya lo tenemos muy claro cómo podemos empezar a resolverlo, y el método de las dos fases que recién lo han empezado a ver con el INGE. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer van a ser unas cuantas aclaraciones acerca de cómo se debe comportar el ejercicio y cuál es la función que tenemos que resolver en la fase 1, y después de resolver esta fase 1, ¿qué tenemos que hacer para empezar a resolver la fase 2? ¿No? Entonces vamos a empezar a hacer estas aclaraciones y vamos a verlo directamente en el Toro. Antes, a ver qué podemos hacer. Ustedes ya saben de que de cada una de estas partes, si cabe la redundancia, al tener la mayor igualdad, vamos a tener menos S1 y aquí más R1. Después aquí vamos a tener menos S2 más R2. Y acuérdense de que esta mayor igualdad se va a volver en igualdad. Esa es la condición de aplicar esta variable de holgura y esta variable de restricción, ¿no? Entonces aquí que tendríamos menos S3 más R3 normal. Nosotros ya sabemos cómo resolver eso. Y aquí tenemos que agregar una anexada en la que S1, todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0. Obviamente las variables de restricción no entran aquí. No debería, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, ¿y por qué? Porque las variables de restricción nosotros no las tomamos en cuenta, porque solamente nos ayudan a que esta negatividad no se dé, ¿no? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a denotar para resolver el ejercicio. Ahora, resuelto por el método de las dos fases, todo lo que vaya a estar en función de R, y eso es lo que conlleva la fase 1, tenemos que hacer de que se vuelva cero. Una vez hecho cero esos coeficientes, trabajamos en la función que quedó para completar la segunda fase y así encontrar la solución óptima. Eso es lo que se hace y en el Toro nos lo hace muy textual. Vamos a ver a continuación. Entonces hacemos clic como siempre. Si no me equivoco son 4 variables y 4 restricciones. Tenemos x1, x2, x3. X son 4 variables y 3 restricciones. Entonces colocamos eso, 4 variables y 3 restricciones. Damos con Enter. Entonces estamos trabajando en una minimización en la que tenemos 6, 7, 3 y 5. 6, 7, 3 y 5. Después tenemos 5, 6, menos 3, 4. 5, 6, menos 3, 4. Esto es mayor o igual a 12. Listo. Después tenemos 0, 1, menos 5, 6. 0, 1, menos 5, 6. Y esto, si no me equivoco, es mayor o igual a 10. 2, 5, 1, 1. Y 2, 5, 1. 1, 1 mayor o igual a 8, si no me equivoco. Ya, perfecto. Entonces verificamos que todo esté bien. Aquí hay un 0, 7, 6, 1, 3 menos 3, 1. Aquí es 1, no es 11. En eso me estaba equivocando. Fue muy importante que verifiquen esto porque a veces no se colocan datos. Aquí sí es 0, porque este valor está faltando en esta restricción. No hay un x1, ¿no? Entonces hasta aquí llegamos y nosotros ya sabemos hacer esto, hasta esta parte. Ya, esto donde lo muevo para que no me incomode. Aquí. Entonces nos vamos al menú de solución
Lo vamos a guardar, ¿ya? Y le vamos a colocar, qué sé yo, ejemplo uno. Le vamos a poner mejor pregunta 2, examen primer parcial. Listo. Entonces, ahora dentro del menú de solución, vamos con más de dos variables, entonces no podemos resolver por este método, ¿verdad? Entonces, dentro del algebraico, y ahora vamos a ver primeramente por el método de las semes, que habíamos dicho que implica primeramente el método de las semes, o también conocido como penalización, trabaja por descarte, adoptando un valor excesivamente grande y a partir de esto ir descontando los valores de nuestras variables. Cabe recalcar que las variables R que den, las que sean R sub n, van a terminar siendo insulsas. En este caso no las vamos a tomar en cuenta para la programación lineal. Eso ya sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a agregar el valor de m, ya sabemos nosotros tanto en la función objetivo, y vamos a empezar a ver cómo se va adecuando, ¿no?, nuestras restricciones. Y considerando de que el valor de m tiene que ser grande, representativamente 100 para casos en los que se tienen no más de dos valores, ¿no? Si tuviéramos aquí 122, lo más coherente sería trabajar con un valor ya de 1000, porque este es mayor que 100. Entonces tiene que ser un valor que se base en creces, ¿no? A cualquier otro, considerando el máximo. Es algo que tienen que hacerlo respetando ese criterio de la penalización, ¿no? Entonces ustedes ya saben que el TORA siempre les va a preguntar qué valor es el que quieren ingresar y en qué formato vamos a ver, que siempre les he dicho yo de que esta va a ser su tabla inicial. Entonces ustedes ya saben cómo tienen que agregar este valor de m. Me van a disculpar que no lo haga tan detallado tal vez, pero también lo hago con la intención de que apliquen lo que dice el INGE. Yo por 1000 les puedo repetir y 1000 veces todo lo que el INGE dice, pero más yo lo afoco a explicar cómo funciona el TORA y demás, ¿verdad? Sigue grabando todo bien. Ahora, estas dudas yo las atiendo, claro, ya les he dicho por mensaje, me dicen, no, que aquí, ¿qué hizo? No entendí o me perdí en esta parte. Yo les aclaro con todo el gusto, pero aquí directamente vamos a ver el software. Cuando valga la pena una aclaración o quizás veamos un caso especial, yo lo voy a desglosar a detalle como lo hemos hecho en el método gráfico, porque ahí sí me di cuenta de que habían muchas dudas de cómo calcular estas intersecciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo me di cuenta de las falencias que habían y trabajé en ello, ¿no? Entonces por eso yo también les pregunto siempre si tienen dudas y por favor díganlas, porque les aseguro que no deben ser los únicos que tienen esa duda. Y no tienen que sentir vergüenza, muchachos. Yo soy estudiante igual que ustedes, he cometido errores, todos lo somos. Todos estamos aquí con la intención de mejorar, ¿no? Y evitar cometer estos errores a futuro. Entonces ya saben, muchachos, cualquier pregunta con toda la confianza, yo nunca me voy a molestar, siempre les voy a atender. Entonces, perfecto. Como les había dicho, lo que nos va a mostrar siempre el TORA es la tabla inicial. Y ahora aquí vamos a hacer muchas aclaraciones porque es la primera vez que estamos viendo cómo funciona el método de las M's en el TORA. Ahora aquí voy a tener otra aplicación que me permita rayar encima, pero no tengo. Ahora miren, muchachos, ¿cuál era la taxonomía de la tabla que nosotros estábamos acostumbrados a ver? Como siempre tenemos x1, x2, x3 y x4. En este caso tenemos muchas variables. Ahora aquí yo voy a tener que sacar una captura de pantalla obligatoriamente para explicar lo siguiente, porque es de mi interés que les quede muy en claro esto. Creo que no se está agrandando, ahí está. El problema es de que tampoco se logra apreciar muy bien, eso es lo que no me gusta. Pero a ver, vamos a darnos modos. Un poco más arriba. Ahí yo creo que se va a poder ver un poco mejor a pesar de que esté un poco borroso. Listo. Vamos a agarrar un color más vívido. Entonces, si se fijan, aquí tenemos SX5, SX6, SX7 y lo que vendría a ser, claro, aquí SX5 viene a ser S1, S2 y S3. Después aquí es R1 y R2. Pero muchachos, no sé si ustedes serán un poco detallistas. Esta S ahora es mayúscula. Y ahora, si es que se han dado cuenta, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos esta mayor igualdad,
Ahora aquí quiero que quede muy claro esto. Vamos a restar otra vez la variable de holgura y vamos a sumar esta variable de restricción. Esta es una variable de holgura en negativo que representa esta letra mayúscula. ¿Ya? Este S mayúscula solamente es mayúscula para darse cuenta de que va ligado a lo que viene siendo la variable de restricción. Ahora, por ejemplo, tenemos R1, R2 y de igual manera tenemos R3 y R4, ¿verdad? Entonces ahí no nos perdemos. Sabemos de que cada mayor o igual nos va a generar un menos SI y un más RI. Entonces, si tenemos menos 4 RIs, tenemos que tener menos 4 SIs igual. Digo, más 4 RIs, tenemos que tener menos 4 SIs, ¿verdad? Es decir, 4 variables de restricción acompañadas de 4 variables de holgura, como es este caso. Entonces, aquí tenemos S1 que representa a R1, S2 que representa a R2 y S3 que representa a R3, ¿verdad? Sí, de las 3 restricciones. En este caso son 3, no sé por qué hace rato dije 4, disculpen, pero la idea se mantiene, ¿no? De que cada uno de estos tiene que ir acompañado de su variable de restricción, disculpen, aquí. Esto con esto, después vamos a escoger otro color. Esta variable de holgura con esta variable de restricción y esta última variable de holgura junto con esta otra restricción, ordenada de esa manera. Y ahora quizás algunos me están diciendo, pero no era ese minúscula nomás, no. Vamos a ver. Vamos a irnos al menú y vamos a escoger uno de los ejercicios que ya hemos resuelto anteriormente. Por suerte lo hemos grabado el anterior para darnos cuenta. Entonces pongas este ejercicio. Aquí teníamos todo menor o igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos cuando se tiene menor o igual? Aquí un ratito. Cuando tenemos menor o igual, solamente se va a sumar una variable de holgura. Ahora se van a dar cuenta de que debido al menor o igual, solamente va a ser un S minúsculo y es solamente para que se den cuenta. Entonces vamos a resolver por un método simplex normal, porque se puede. Y aquí fíjense, ahora es S minúscula X3, es S minúscula X4. Eso representa que solamente es una variable de holgura y no se debe a que esta es negativa y se está sumando una variable de restricción. Eso quiero que quede muy en claro, muchachos, porque van a haber ejercicios y al hacer su práctica se van a dar cuenta de que van a tener menor igual, mayor igual, otra vez menor igual, otra vez igual. Entonces ustedes tienen que saber reconocer estas variables mayúsculas que aparecen, ¿no? En el TORA y bueno, en este caso es la minúscula y en este caso es la mayúscula, que siempre va a ir acompañado de una variable de restricción. Así tenemos que interpretar en el TORA. Y por eso les dije de que en este ejercicio vamos a cambiar un mayor igual por un menor igual, para darnos cuenta cómo se puede afectar, ¿no? Entonces vamos a volver al ejercicio que estamos resolviendo, que se llamaba ejercicio 2. Pregunta 2, examen de primer parcial. Perfecto. Entonces tenemos este ejercicio para resolver y lo que vamos a hacer es resolver por el método de las M's. Primeramente, como estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendrían que ser ustedes en primer caso? Me voy a ayudar con el Excel, para que lo tengan quizás un poco más bonito y detallado. Entonces, cada que ustedes tengan una programación lineal, por ejemplo, una minimización con una función objetivo, tantos, sujeto a las siguientes restricciones, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, resolvemos, bueno, mejor lo escribo para que quede un poco más detallado, resolvemos por el siguiente método, ¿no? Pónganse que sea un método de las M's, método de las dos fases, etcétera, etcétera. El método que vaya a ser ustedes tienen que decir que están resolviendo. Y muy aparte de la programación lineal original, que esta es la original, la que se les da, ustedes tienen que aplicar todo lo que saben para resolver este ejercicio. ¿Hasta qué? Hasta llegar a otra minimización en una función objetivo para este caso, y aplicando el método de las M's, por ejemplo, en la función objetivo tienen que sacar este valor, y aquí, dependiendo de lo que tengan, agregar variables de holgura, es estar variables de holgura, aumentar variables de restricción, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de esto, ustedes ya pueden traducir en una tabla inicial. Entonces, ustedes en esta parte de aquí van a decir, ¿no?
discúlpenme, aquí la nota. Entonces aquí pueden decir, así obtenemos la siguiente tabla inicial básica y factible, pero no óptima, ¿no? Por ejemplo, porque sabemos de que es la tabla inicial básica. Es factible, sí, pero no es óptima. Porque en una minimización quizás vamos a partir de un valor muy grande en este caso, ¿no? Entonces ese valor pertenece a un área y es factible, claro, porque pertenece a ese punto, pero no es, como les digo, óptimo, ¿no? Entonces en este caso tal vez una nube de puntos con cuántas variables será, pero si hay un valor, hay una solución. Que nosotros determinemos si es óptima o no, ya es nuestro deber analizando el método, ¿no? Entonces ahora aquí yo les voy a decir que cuando lleguen hasta este punto, copien aquí en formato de tabla, como ustedes ya saben, ya conocen esta tabla de aquí. Que esta es la tabla inicial. Y por eso dije de que me iba a ayudar con el Excel yo un poco, para quizás hacer esto un poco más fácil de entender, ¿no? Porque esto me dificulta un poquito. Entonces vamos a cuántas variables. Aquí tenemos el valor de z. Las variables tenemos 4 variables. Tenemos 3 restricciones. Debería ser toda esa cantidad. Si no, estoy mal. Entonces vamos a marginarlo de arriba. Vamos a marginarlo de abajo. Luego vamos a marginar lo de los bordes derechos. Obviamente esto no lo tienen que hacer en su examen. Solo lo hago un poco más agradable para la vista, ¿no? Todo esto lo vamos a pintar en blanco y ya, listo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de z, aquí tenemos las variables básicas, después aquí, ¿qué tenemos? X1, tenemos X2, tenemos X3, X4. Después, ¿qué tenemos? Tenemos S1, S2, S3 y aquí teníamos R1, R2 y aquí me faltó un espacio. Lamentablemente me equivoqué. Listo. Entonces aquí vamos a marcar lo de abajo y lo de arriba. Entonces ahora aquí sí, nosotros podemos pintar hasta aquí y marcar este borde, ¿no? Entonces aquí va a entrar el RHS, aquí va a entrar nuestro valor inicial, que en este caso creo que era 3000, y lo que vienen siendo las siguientes partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que es R1, R2 y R3, las primeras que tienen que entrar. R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, después solamente tienen que copiar, muchachos. Y así ustedes van a poder decir que esta es su tabla inicial básica y factible. Ahora aquí, por ejemplo, tienen 694, 1193. Después tienen menos 703. Después tienen 1095. Los valores más grandes siempre van a estar aquí debido a al valor de m. Después van a tener menos 100, otra vez menos 100. Y si se fijan, aquí adoptan, ¿no?, estos valores negativos, lo que viene siendo las variables de holgura. Y las restricciones van a ver que tienen los valores en cero, porque estas son las que tienen que salir primero. Y al ser básicas, ustedes ya saben de que van a adoptar, y esto yo ya sin ver, por teoría tengo que saber que como estas son variables básicas, estas van a cumplir la condición de matriz de identidad, ¿verdad? Entonces yo a ciegas tengo que colocar esto. Listo, porque sé que estas son mis variables básicas y como tienen que salir, tienen que cumplir esta condición de identidad. A las ciegas tienen que poner, eso ya les digo por experiencia. Después 12, 18, que son los valores iniciales, los que tenemos que satisfacer primeramente. Después copian los demás, que es 615, que ya es dato de la programación lineal. Después menos 3, menos 5, 1. Un momentito, a ver, estoy dudando. Ah, verdad, menos 3, menos 5, y yo dije de dónde estaban saliendo esos valores. Disculpe. 4, 6, 1. 4, 6 y 1. Después tenemos menos 1, 0, 0. Y aquí las variables de los... Ah, no. Qué mal.
todo esto es aquí. Y es 5, aquí es 0 y aquí es 2. 5, 0, 2, perfecto. Discúlpenme, estoy un poco con la mente en otro lado. 0, menos 1, 0. Después aquí tenemos otra vez menos 1, 0, 0, ¿verdad? Cumpliendo esa condición. Y aquí se fijan, listo. Entonces, ¿ustedes qué hacen una vez que ya han hecho y han dicho que esta es su tabla inicial básica y factible? Van a hacer de la siguiente manera, ¿no? Tienen que agarrar esta parte. Claro, yo lo estoy haciendo así para que quede un poco más agradable de ver, pero ustedes lo tienen que hacer a mano. Solo que ahora salió muy chiquito. Creo que no se nota. Ya, van a tener algo así, muchachos. Disculpen, me salió muy grande. Pero podemos hacer una alternativa a esto. Entonces, vamos a agarrar. Vamos a agarrar el ancho. Y lo que está en 10 lo vamos a poner en 4, ¿no? Entonces ahí se acomoda un poco más agradable. Y lo dejar pegar así. Nunca he hecho la prueba. Ah, sí se puede. Listo. Entonces ustedes van a decir aquí sí tenemos nuestra tabla inicial básica y factible, ¿verdad? Y ahora como estamos resolviendo por el TORA, ustedes luego van a decir, continuando, ¿no? La iteración, ahora aquí lo voy a hacer más bonito, ¿no? Resolviendo por el TORA, tenemos la solución óptima en la, no sé, n iteración, ¿no? De momento no sé cuál será. Y ustedes diciendo esto, lo que tienen que hacer es colocar y va a empezar a aplicar todos los criterios de programación lineal que nosotros conocemos, donde donde se escoge un valor pivote y se agarra el valor mayor, ¿no? En relación a eso, toda la columna es la que va a hacer que esa variable salga y entre la que se conviene, ¿verdad? Entonces en este caso está saliendo L3 y está entrando por su lugar X2, ¿no? Entonces en vez de L3 ya vemos aquí X2. Y la siguiente relación va a ser del valor más grande, como vemos aquí el 2,8, luego 3,5. Y cuando ya no encontremos ninguna variable que pueda ingresar y se hayan cumplido todas las restricciones, tenemos la siguiente tabla óptima, en la que nosotros tenemos un valor de 16,41, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver si le podemos, no creo que le podamos sacar un screen completo a esto. No todavía. No. Ahorita vamos a pegar y vamos a decir de que aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que es la iteración 5. Pero ¿qué tienen que tener cuidado, muchachos? La iteración 1 en el TORA, miren, y aquí un detalle. La iteración 1 nos dicen que es la tabla inicial y en realidad no es. Entonces sería restarle una iteración. En realidad solamente serían 4 iteraciones. ¿Por qué? Porque el TORA considera como una iteración encontrar la tabla inicial, ¿verdad? Pero nosotros estamos conscientes de que no estamos trabajando así. Entonces, ¿cuántas iteraciones serían? Serían 4. Eso muy claro por si acaso, ¿ya? Porque quizás en el examen otros van a poner 5, 4, entonces, ¿qué ha pasado aquí? No saben ni interpretar lo que hace el TORA y me va a llamar la atención a mí el ingeniero. Entonces, mucho cuidado en ese detalle. La iteración 1 es la tabla inicial. Después, las demás iteraciones que vayan a hacer ya es restarle una. Y esas son la cantidad de iteraciones que se han hecho, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, vamos a agarrar esto y ustedes ahora tienen que copiar esta tabla y adjuntarla aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es 1641. Eso no se ha podido ver, discúlpenme. 1641, 145. Vamos a anotarlo aquí. 1041, 145, solo que mi letra es tan mala. Y aquí es, ¿dónde está? 1.66 y 1.31. Punto aquí ya veo un 6 y aquí hay 1.31. De todas formas, lo vamos a
colocar en formato de texto, yo creo. Lo vamos a anotar aquí, de nuevo. Vamos a decir de que la solución va a ser 1641. Disculpenme, mi mouse está un poco loco. 16.41. Listo. Después el siguiente valor es 1.45. El siguiente es 1.66. Y el siguiente es 1.31. Entonces nosotros, ¿qué sabemos de eso? De que solamente hay valores para x2 y valores para x4. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que solamente dos variables están participando para encontrar una solución. En este caso, al ser x2 igual a, y en este caso era 1.31, y x4 que va a ser 1.45. Esto nos va a dar un valor de z mínimo igual a 16,41. Y ahora esto ustedes en unidades, por ejemplo, de ganancia pueden anotar, ¿no? Y esto sí en unidades, etcétera, etcétera. Ustedes le pueden dar la unidad que ustedes convengan. Entonces así es como se podría resolver este ejercicio y como deberían hacer más o menos, ¿no? Ya repito, por favor, discúlpenme que repita y lo diga mucho. Cuando les den la programación lineal, como en este caso en el examen, que es este ejercicio, ustedes tienen que decir primeramente, ¿no? ¿Por qué método van a resolver? Aquí está el primer paso. Y aplican de forma teórica todo lo que saben. Por el método de las M se agarra un valor grande, si tienen mayor o igual, se agarran estas variables, y si tienen un menor o igual y combinado, aquí ya saben de que es sumar una variable de holgura y aquí es restar y sumar. Eso ya lo tienen que mecanizar un poco. A partir de todas esas agregaciones, ustedes encuentran su tabla óptima, que como ya les estoy dando la chanchulla, es copiar nada más del Tora e interpretar lo que vienen siendo cuántas iteraciones van a hacer, que ya les he dicho que tengan mucho cuidado. Y considerando eso y encontrando la solución, ¿no?, por el Tora en tal iteración, tenemos la siguiente tabla óptima, en la que solo encontramos valores para x2, para x4, y la combinación de estos dos nos da este valor de aquí. Entonces, haciendo todo ese análisis, ustedes deberían estar tranquilos para poder estar conscientes de que han resuelto bien. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta, alguna consulta, muchachos? Quizás algo que haya explicado muy rápido o algo que no se haya entendido. Los escucho. Sí tengo una pregunta. Claro, dime. Explica cuándo es para mayor igual, para menor igual y cuándo es para igualdad. Ya, eso lo explicamos, creo que la otra clase, no me equivoco. Ya, todo bien. Lo vamos a explicar de nuevo. Cuando tenemos la igualdad, y ahora, por ejemplo, yo se los hice esta tablita, la anterior vez si no me equivoco. Cuando tenemos menor o igual, solamente hay que sumar una variable de holgura. Cuando nosotros tenemos mayor o igual, hay que restar la variable de holgura y sumar la variable de restricción. Y cuando tenemos igualdad, simplemente se va a agregar el valor de restricción. Ese sería, en resumen, lo que tendrían que hacer o cómo se empieza a resolver o qué es lo que hay que agregar si tenemos esto o tenemos esto. Eso sería. ¿Todo claro? Creo que el Inge también les dijo en clases, cuando tienen esto tienen que aplicar esto. Creo que de esto no, pero ¿estaría claro? ¿Con eso está claro tu duda? Sí, digo, Ya, perfecto, entonces todo bien. Listo, entonces esta tablita es pues como una chanchullita, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, les dice qué aplicar dependiendo a qué tienen. Pero aparte de tener ustedes toda esta chanchullita, por así decirlo, el método ustedes lo escogen. Eso sí es lo que depende arbitrariamente de ustedes. Y ahora van a ver de que si resolvemos por el método de las dos fases, en este caso, y vamos a ver cómo se comporta esto en el Tora, van a ver de que vamos a llegar al mismo resultado. ¿Que cuánto salía ese dato? 1641, aunque aquí no se nota muy bien, aquí se nota mejor. Van a ver de que se encuentra el mismo resultado. Y si no me equivoco, fui muy cuidadoso a la hora de decirles, ¿no?
resuelvan una programación lineal por el método que sea, tienen que encontrar el mismo resultado. No tiene que variar. Y esa recomendación yo les di a un inicio para verificar con el método gráfico, ¿no? Porque las primeras clases resolvimos un ejercicio que tenía que resolverse por método gráfico, por distintos métodos. Incluso yo les dije, no, ni sé qué estará haciendo el programa, solo hago y ahí está. Y aquí me sale 10 y ya listo, 10. Hago por otro método, por curiosidad y me sale 1. Entonces, ¿qué está pasando? Hay algo que no está cuadrando, algo que está pasando mal. Entonces, de esa manera hemos verificado, ¿no? Cuando no se encuentra un área factible y una solución factible, un punto óptimo, pasa eso, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes ya saben de que no se puede seguir iterando más porque no se encuentra un valor máximo dentro de las variables que ya han salido, de las variables que están por salir y de las que van a entrar, o cuando la totalidad de las variables de restricción se han quedado eliminadas. Y vamos a ver en un caso, en otro examen pasado que tengo pensado tal vez resolver para mañana, cómo es el comportamiento cuando nos dice de que la solución está unbounded, como acostumbra decir, ¿no?, el TORA, o que no encuentra una solución óptima. Vamos a traducir todo lo que nos dice el TORA. Pero muy buena tu pregunta y ya lo aclaramos. Quizás hay otra pregunta. La escucho. Oh, sí, no entendí un Sí. poco de cómo es la interpretación de que no participen en la solución dos variables x1 y creo que x2. Ya. ¿Por qué es que no tienen un valor representativo x1 y x3, verdad? Porque solamente hemos encontrado valores para x2 y para x4. Si tú te fijas en la tabla inicial, por ejemplo, solamente teníamos las variables de descripción acompañados a cada variable de holgura. Ahora, por ejemplo, analizando un poquito lo que viene siendo la programación lineal original, aquí todos son positivos. Entonces significa de que todos deberían participar en una solución óptima. Pero ¿qué es lo que se pasa cuando se tienen hartas variables, muchachos? Esto yo les digo por ya resolver varios tipos de ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Cuántas restricciones tenemos? En este caso tenemos 3 restricciones. Ahora, ¿cuántas variables a lo mucho pueden volverse básicas? En este caso, hasta 3. Entonces ya está de más decir que a lo mucho de 4 variables, 3 van a ser las que van a ser variables factibles. ¿Por qué? Porque nos están limitando este número de variables básicas que podemos encontrar por las restricciones que tenemos. Ahora se da el caso por el método que algunas variables, como a veces acostumbra decir el INGE, que no forman parte de la solución óptima. Y es como nosotros analizábamos en el método gráfico. Discúlpenme que hable mucho del método gráfico, pero son los mejores ejemplos que se pueden dar. Entonces, teniendo aquí nuestros ejes, pónganse que tenemos esta área factible, ¿verdad? Todo bien, hasta aquí, y que este es nuestro punto óptimo. Pero, ¿qué pasaba si nosotros teníamos otras rectas? Por aquí, por aquí, por aquí, que no participan para nada en la solución óptima. Estas restricciones se consideran superfluas, ¿no? Como acostumbra decir a veces el INGE, o que estas variables o que estas restricciones prácticamente no forman parte de la solución óptima. En este caso, estas variables estarían de más, porque no aportan con un valor significativo que sea mayor o igual a 0 para poder encontrar y calcular este valor de aquí, que en este caso es una minimización donde se multiplica el coeficiente por el valor encontrado, ¿no? Entonces, simplemente estas dos variables, que son x2 y x4, van a formar parte de la solución óptima. Y ustedes, interpretando la tabla y al ver que no tienen esos valores, pueden decir esto, que es completamente válido. Y podrían agregar diciendo que x1 y x4 no forman parte de la solución óptima, ¿no? Discúlpame, no se entiende, lo sé, pero espero que lo que estoy diciendo lo apunte, ¿no? Y eso.
Ahora, quizás un por qué bien no te es respondido, pero simplemente es porque no tienen un valor significativo. X1 y X3 no son mayores o iguales a cero. Esa podría ser la interpretación que quizás quisieras estar escuchando y quizás se dan muchas vueltas en vano. Discúlpame, ¿quedó todo claro o no se entendió? Sí, está claro. Ya, perfecto. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? Si nos resolveríamos por el otro método. Ya, listo, muchachos. Ahora, por ende, otra cosa. Si en este método estamos encontrando que x1, o bueno, que en este caso x2 y x4 son las variables básicas que nos dan la solución óptima, en los otros métodos, ¿deberían mantenerse las mismas variables? Les pregunto. Lo vamos a ver cuando vayamos a resolver el ejemplo. Entonces, ahora nos vamos a resolver el método de las dos fases. El mismo ejercicio por el método de las dos fases, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el método de las dos fases del mismo ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Nos vamos a ir al menú principal y vamos a volver a escoger el ejercicio. Esto aquí sí. Uy. Vámonos al menú. Y vamos a escoger el ejercicio que hemos guardado al empezar esta clase, ¿no? Que se llamaba ejemplo 2, examen del primer parcial. Lo abrimos y en este caso ahora vamos a ir al menú de solución y vamos a escoger el método de las dos fases. Pero antes de hacer clic, aquí está el two-phase method. Tenemos que dejar muy en claro esta parte, muchachos. Que primero, como habíamos hecho aquí, ¿dónde está? Aquí. Tienen que agregar sus variables y en función a esto encontrar ya sea una minimización de una función R en la que R1 más R2 más R3 sea igual a 0, ¿no? Entonces, encontrando este valor y adoptando los coeficientes de cada uno, porque lo que se hace es agarrar estos valores, vamos a obtener una fase 1 y vamos a ver eso en el TORA. Listo. Entonces, vamos a resolver por el método de las dos fases. Aquí está. Entonces, cogemos todo listo. Y ahora aquí nos dice, miren aquí, phase 1, iteración 1. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de qué es la iteración 1, muchachos? La tabla inicial. Listo, entonces con eso nosotros nos podemos fijar aquí que la solución inicial es 30. Y ahora, dentro de la fase 1, va a ser una siguiente iteración. Póngase, mira, ahora me dice fase 1, en realidad esta sería recién la primera iteración. Y de 30 está bajando a 10. La idea es de que baje hasta 0. Entonces hacemos una siguiente iteración, que en este caso sería la segunda iteración, y baja hasta un valor de 3. Ahora vamos a hacer una siguiente iteración, y me dice de que tiene una solución factible. Aquí está, miren, por ejemplo, vamos a traducir. End of phase 1. Aquí dice el fin de la fase 1, ¿no? Una solución factible ha sido encontrada, nos dice, ¿no? Me imagino que este valor de 3 lo habrá hecho 0, por eso me dice tal. Y me dice, se está iniciando la fase 2. Entonces yo le doy OK y me fijo aquí de que la iteración 3, según el TORA, en este caso, aquí está. La iteración 3 me da de que encuentro un valor para Z mínimo de 0. Y estos son los coeficientes de R, ¿verdad? Que habíamos calculado un inicio. Entonces, la fase 1 tendría todo este algoritmo, ¿no? Ahora, ¿cómo harían ustedes? Dirían, ¿no? Resolviendo por el método de las dos fases, aplicando todo lo que ya saben que es relativamente lo mismo que el método de las semes, solamente que ahora, en vez de agregar un valor de 100, que no lo van a hacer ahora, tienen que separar una función objetivo de otro valor, haciendo las variables de restricción, en este caso R1, 2 y R3, tendientes a 0. Van a haber casos en los que les va a salir 0,001. Esto ya se considera como 0. Hasta 0,01 ya se considera 0 en este método de las dos fases. Listo.
Entonces, sabiendo eso, y aquí por suerte he calculado directamente cero, ustedes dicen, no, esto vamos a llevar a la fase uno. Y van a decir, tenemos esta tabla inicial y ustedes tienen que copiar esto, ¿verdad? Y después van a decir tantas iteraciones y obtenemos la tabla óptima de la fase uno, la tabla óptima, ¿verdad? De la fase uno, donde ustedes aquí pueden aseverar y concluir y decir de que, listo, esto lo vamos a usar, de que la nueva función objetivo, una minimización en R, por ejemplo, ha llegado a cero y esto se ha cumplido. Entonces vamos a empezar la fase 2. Y para empezar la fase 2, ustedes igual tienen que copiar su tabla inicial, como van a ver en este caso, dando clic a la siguiente iteración, que es lo que vamos a tener. Ahora aquí nos dice fase 2, iteración 5. Pero nosotros ya sabemos de qué es la fase 2, la tabla inicial. Fíjense de que aquí he llegado, ¿no? A la fase 1, a la iteración 4. Y aquí nos ha dicho, en conclusión, la fase 1 ha concluido. Se está empezando la fase 2. Entonces sabemos de que de la fase 2 es nuestra tabla inicial esta. Donde ahora sobre qué condiciones estamos trabajando, adoptamos los valores que nos han salido. Para x4 era 2,33. Para x3 era 0,98 y para x2, en este caso, 0,94. Ahora, si se fijan, ya estamos cerca de 16,41, que era nuestra solución. Me imagino que solo será una iteración ahora, eso ya lo veremos. Y fíjense de que x2 y x3 y x4 han quedado. Pero ¿dónde está x1? No formaba parte de una solución, ¿verdad? ¿Qué teníamos a un inicio? En teoría. Ah, no, discúlpenme. Sí, aquí se encuentra la variable, claro, pero fíjense que x1 en este caso ya está descartada completamente como poder ser candidata a una variable básica, ¿no? Entonces solo nos queda como análisis estas dos. Y si nosotros ya sabemos cuáles eran nuestras variables en el anterior método, x2 y x4, entonces, ¿qué variable debería salir? x3, y aquí está. Es así de simple. Y si nosotros seleccionamos la columna que debería ser la siguiente, que en este caso nos dice de que la iteración 6 es la óptima. Entonces, en realidad esta sería la iteración 1 de la fase 2, donde ya hemos encontrado, ¿qué hemos encontrado? 16,41 y hemos encontrado x4 y x2, 1,31 y 1,45. ¿Y qué habíamos encontrado hace rato? 1,31, 1,45, 16,41. Nuevamente verificado y confirmado de que por cualquier método que vayamos a resolver una programación lineal, tenemos que encontrar el mismo resultado. No sé si tienen alguna duda, muchachos. Aquí ya hemos visto a detalle cómo nos muestra el TORA, ¿no? Fase por fase. Aquí ya tenemos que entender, es fácil de darse cuenta, fase 1, iteración 1. Yo les recalco y les vuelvo a decir, la iteración 1 que nos muestra es la tabla inicial, ¿no? Entonces, a partir de la iteración 2, vamos a empezar a contar como iteración 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a la fase 2, como es en este caso, donde está empezando la iteración 5, pero si se fijan es nuestra tabla inicial de la fase 2, y la iteración 1 de la fase 2, que en este caso nos dice el TORA de que es la 6, es nuestra tabla óptima. Así ustedes verifican y aseveran estos resultados. Algo que no quizás se haya entendido, algo que quizás haya volado de nuevo, haya explicado muy rápido o demás, por favor, los escucho. Si no, también en el chat pueden escribir si es que está todo claro, si es que todo está bien, se ha entendido o no se ha entendido en caso contrario. Por favor, muchachos, quisiera leer, escuchar algo. No, está bien, no, está bien. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora,
Continuando con lo primero que se nos había planteado para la clase del día de hoy, que era el objetivo, resolver por 3 métodos. Miren muchachos, nosotros ya hemos resolvido por 2 métodos. Bueno, ya hemos resuelto, ¿no? Por 2 métodos, por el método de la penalización y por el método de lo que viene siendo las 2 fases. Ahora, más métodos para resolver este tipo de programación lineal de momento no conocemos, como les había dicho. ¿Cuáles son los métodos que faltan? Y vamos a curiosear en el TORA. Vamos a ir al menú principal, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a poner a resolver un método que tal vez el INGE avance. Lo ha vuelto a retomar. Era algo que no avanzaba, pero lo ha vuelto a retomar. Incluso el de las 2 fases lo ha retomado, no solía avanzar. Más bien el del dual simplex, el que yo les estoy diciendo, es el que se resuelve. Ahora, miren muchachos, les voy a hacer una pequeña introducción. El día de hoy tengo entendido que han visto el análisis de sensibilidad por cambios paramétricos. ¿Verdad? ¿Alguien me puede confirmar eso? Sí. Y ya, perfecto. Entonces, por el método gráfico han debido ver de qué punto hasta qué punto se puede llevar la pendiente de la función objetivo, un máximo, un mínimo, después de encontrar el valor del precio unitario, etcétera, etcétera. Conmigo todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver el día de mañana. O quizás el día de mañana vayamos a resolver otro examen así, ¿no? Por 3 métodos. O quizás yo planteo un ejercicio. Para que no se hagan tan redundantes las clases, tal vez veamos otra cosita, como les digo. No solo que hoy no estamos trabajando en el horario habitual y les pido disculpas nuevamente. Entonces, este siguiente método, muchachos, no me gusta adelantarme mucho al Inge, pero en este caso lo voy a tener que hacer, discúlpenme. Es el método del, bueno, yo lo llamo el dual simplex. ¿Ya? Dual simplex. No es la dualidad, no es el método de la dualidad, es el dual simplex o el simplex dual. ¿Ya? Es un método de programación lineal que tengamos mayor igual, menor igual, solamente vamos a trabajar con variables de holgura. Bueno, aquí no pongo el más. Solamente vamos a trabajar con variables de holgura. El algoritmo para resolver este tipo de ejercicios es un poco más complicado. Yo les soy sincero, hasta ahora no lo tengo muy bien entendido a cabalidad, pero el algoritmo que sigue es muy complejo. De todas formas lo vamos a resolver quizás un ejercicio a manito o quizás el Inge lo vaya a hacer si es que él avanza. La ventaja de este método es de que nos permite mezclar estos 2 casos, ¿verdad? Cosa que a nosotros no nos permitía. Ahí también se atribuye el nombre de dual, porque ambigua o puedes resolver tanto este método o este tipo de restricción como este otro tipo de restricción, ¿no? Y se parte de una tabla inicial. Y ahora, ¿cuál es la idea de este ejercicio? ¿Por qué solamente trabajamos con variables de holgura? Es algo que nos puede complicar un poco el asunto, porque nosotros sabemos que si tenemos un mayor igual, necesariamente tenemos que agregar una variable de restricción, porque si no, no estaríamos satisfaciendo lo que viene siendo, ¿no? La negatividad que se da debido a la variable de holgura y en este caso al coeficiente negativo que representa, ¿no?, la variable de holgura. Entonces, ¿cuál es la intención de este ejercicio? Si nosotros tenemos una programación, sea cual sea, por ejemplo, bueno, no voy a tomar ejemplos porque solamente estoy haciendo una breve introducción. Tenemos una restricción y tenemos un mayor igual. En este método ya sabemos de que tenemos menor igual, entonces se va a tomar, como nosotros ya sabemos, un valor negativo de una variable de holgura. Tenemos, qué sé yo, un valor menor igual y vamos a tener una variable de holgura normalita, ¿verdad? Ese sub n y ese sub n, porque no sabemos cuántas restricciones tenemos. Ahora, ¿qué es lo que representa este valor? Nosotros sabemos de que si tenemos simplemente una variable de holgura, ese sub n va a ser igual a un valor positivo, porque se va a satisfacer la igualdad y la holgura va a ser que complemente este valor. Ahora, cuando nosotros tenemos esto,
este negativo, porque no tenemos que tener variables de holgura tampoco en el valor de las variables básicas. Aquí nunca van a ver un menos x1 o un menos x2, nada. Entonces, es lo más reverente decir que vamos a tener este S sub n y va a ser un valor negativo a este lado. Y ahora, a pesar de eso, nos dicen de que x1, discúlpenme, x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales a 0. Y ahora no se olviden de que aquí también tenemos que agregar ese S sub n mayor o igual a 0. Entonces aquí no se está cumpliendo. Estamos adoptando un valor negativo en inicio. Esa es la gracia de este método. Partir de una solución con una factibilidad dual. ¿Para qué puede significar eso? Es partir de una solución que no es factible. Partir de algo que no tiene remedio, que no tiene solución, porque el algoritmo nos lo permite. Entonces, con lo que nos vamos a identificar es de que en nuestra tabla inicial vamos a tener aquí estas variables, sean las que sean, y aquí vamos a tener menos 3, menos 2, y aquí más 1 tal vez, porque este de aquí es menor o igual, este se debe al mayor igual, y este se debe al mayor igual. Entonces, apuntando esto, estamos partiendo de una tabla inicial que no es factible. Y parece algo loco, parece algo de locos, ¿no? Pero el método nos lo permite. Ahora, ¿qué es lo que no nos permite este método? Este método no nos permite resolver igualdades. No, para nada. Igualdades, esto sí que ya no te permite. Porque ustedes luego van a ver en el comportamiento de estas variables. El Inge en clase, si no me equivoco, les dijo de que la igualdad se parte en una mayor igual o un menor igual. Y eso también yo lo dije en clase, ¿verdad? Entonces, nosotros estaríamos como que repitiendo la ecuación 2 veces y esa congruencia llega, ¿no? Porque el ejercicio, el método dual simplex, te pediría en todo caso que elimines todas las igualdades o que expreses de esta forma. En cualquier caso, si vemos una igualdad, nosotros simplemente no vamos a aplicar este método, porque para eso nosotros ya conocemos el método de las dos fases, el método de la senda. Sabemos interpretarlo, sabemos resolverlo con toda la comodidad posible, porque también tenemos Aptora. Entonces, vamos a ver, y vamos a inventarnos una programación lineal, o vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, qué sé yo, este ejercicio, muchachos. Ahora miren ustedes el mismo del examen, porque, bueno, en el semestre vimos este método, y entonces también fue válido. Y ahora, si nosotros nos vamos al menú de solución, colocamos en resolver el problema por iteraciones, y escogemos aquí el dual simplex. Por eso también yo acostumbro a darle este nombre, porque el mismo Tora me dice de que se llama dual simplex, ¿no? Un momentito, voy a cerrar la ventana. Aunque creo que se sigue escuchando, pero bueno, algo ayudará. Entonces aquí tenemos el dual simplex y vamos a hacer clic en esto. Vemos que nos deja resolver con toda la normalidad. Entonces nos vamos al output screen. Y ahora si se fijan y ven, se está partiendo de lo mismo de hace rato. Se está partiendo de valores negativos en esta parte. ¿No? Entonces el método dual simplex nos permite partir de esto. Pero estos valores negativos no eran así a un inicio. En eso quiero que tengan mucho cuidado, porque luego me dicen, ah, no, pero es que usted, Auxi, luego nos ha dicho de que esto es imposible, esto es incoherente. Claro, en la programación lineal original, en la que les den como ejercicio. Pero si ustedes esto, por ejemplo, están confundiendo con lo que ya es la representación de una igualdad en la tabla inicial, no, están equivocados. Entonces esa es la idea. Y ahora si se fijan esto, no, súper quizás infactible, hasta incoherente, porque miren que estamos partiendo de una solución cero. Y es una minimización. Tendríamos que partir de un valor grande, como estamos acostumbrados. Entonces este método es una locura, podrían decir ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos de que en un método gráfico normal, al tener una minimización,
Vamos a ir de un valor grande hasta un valor más pequeño, ¿verdad? Y vamos a decirte que ese es nuestro valor factible. Pero en este caso no estamos haciendo ni eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos partiendo de algo incoherente y algo incoherente. Pero ¿qué va a pasar cuando se aplique el algoritmo? Nos dice de que la iteración 4 es la óptima. Y hemos encontrado el mismo resultado que hemos encontrado hace rato. El modus operandi, como les había dicho, podemos hacer una reingeniería, por así decirlo, e intentar entender qué es lo que se está haciendo. Que hasta donde yo tengo entendido, se escoge el más negativo de la fila pivote, que en este caso vendría a ser el valor de -6, y el valor que se escoge vendría a ser con el que se tiene una menor relación numérica, ¿no? O puedes escoger el valor absoluto de la relación entre la división. Cabe decir que si yo tengo aquí el más negativo, 6 es -7, ¿sí o sí? Porque con los otros la relación va a ser más grande. Entonces con este va a ser más pequeñito. Entonces escoge todo eso. ¿Y qué se hace en la siguiente iteración? Se escoge otra vez el valor más negativo y se tiene este valor con la menor relación. Entonces va a partir y validar ese valor más negativo. Cuando ya no encontremos más variables negativas que puedan ingresar, no va a haber con cuál comparar y hacer una relación. Entonces ahí podríamos decir de que hemos llegado a la iteración, bueno, a la tabla óptima que nos da la solución óptima en una iteración, que en este caso es la 4, pero nosotros sabemos de que es la 3, ¿verdad? Espero que eso ya haya quedado claro. Es la iteración 4 según esto, pero en realidad es la iteración 3, porque la iteración 1 es la tabla inicial. Entonces, fijan, hemos hallado 1641, x2 y x4 nuevamente, para que vean, ¿verdad? Entonces, sí sería. Ahora, por ejemplo, miren aquí, ¿qué pasa? Se está marcando este valor de aquí. ¿Por qué? Porque se ha encontrado esta parte de aquí. Entonces, si nosotros hacemos siguiente iteración, estaría agarrando la menor relación, si te fijas. En todo caso, en este apartado, pero nos va a dar ya cualquier cosa. Y prácticamente ya es la solución alternativa que existe, pero eso solo porque podemos aplicar el método. Nosotros ya nos tenemos que dar cuenta de que no es posible eso. Y estamos forzando a una extra iteración. Ahora, para que no se confundan en esa parte, lo vamos a resolver de nuevo. Y vamos a aplicar y aclarar todas las cosas que se dijeron. Resolvemos por todas las iteraciones, ¿verdad? Y nos dice de que la iteración 3 en realidad es la última. Ahora aquí, como yo les digo, no encuentro más valores negativos aparte de este menos 2,79. Y obligatoriamente, para miren, no me está marcando la fila, me está marcando directamente la columna, porque ya es una solución alternativa. Entonces ya no deberían de hacer este paso. Donde les diga que es óptimo, ahí se quedan y se quedan con esa solución. Entonces, si es que lo ven con el Inge en más detalle, o bueno, si ha valido la pena que ahora yo les explique esto, para cuando el Inge les diga, ¿no?, que se parte de una solución infactible, que se parte de una solución que no tiene sentido para nada, quizás ahora sí entiendan un poquito por qué pasa esto. Y viendo esto, ya habríamos concluido lo que son los 3 métodos que en este examen nos pedía resolver, ¿no? Y la idea es llegar al mismo resultado por los 3 métodos y dar una explicación coherente. En este caso, x2 y x4 se mantienen como variables básicas, las que forman parte de la solución alternativa. La combinación de estas dos variables nos da un valor de 16,41. En cambio, x1 y x3 no son variables básicas, por ende no forman parte de la solución óptima y no aportan en nada con un valor significativo a la función objetivo. Esa podría ser una respuesta que yo me acabo de inventar, pero que está bien elaborada y bien explicada. Entonces, ¿tuvieron alguna otra duda, muchachos? Más hice yo énfasis en esta clase. Sí, Auxi. Bueno, yo creo que fue de alguna pregunta que dije. La intención de esta clase más que todo era para que muchos me estaban pidiendo, ¿no?, resolver un ejercicio por los 3 métodos o por los 4 métodos o algo así igual. Y en este caso yo escogí un examen pasado, ¿no? Entonces, para que tengan un poco más de idea, para que les quede un poco más claras las cosas, les agradezco por todo y muchas gracias. Ya.
Ya, a ver, ahora solo le he detenido la grabación, ya muchachos, para que igual la vayan a ver los que no han podido asistir. Yo entiendo de que ha sido una improvisación un poco esta clase, bueno, más que todo ha sido un ajuste de horario, ¿ya? Con esta clase espero que hayan quedado claras todas las dudas acerca de los métodos y que el día de mañana quizás me traigan algunas dudas, quizás han conseguido algún examen pasado con un ejercicio que les deja alguna duda. Ahora yo les pregunto alguna otra cosita. No he podido estar muy presente en las clases por motivos personales. ¿Han avanzado lo que es una variable irrestricta o todavía no ha mencionado nada de eso el INGE? ¿Alguien, por favor? Hola, ¿se me escucha? Mm, muchachos, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Qué otra vez? Ah, ya, ya, ya. Uy, gracias. No, yo pensé que ya mi internet se había caído otra vez. Ya, bueno, entonces, muchachos, no creo que haya mencionado de la variable irrestricta, ya que tampoco nadie me responde. Espero que el Inge avance ese método de dual simplex y luego vaya a avanzar lo que viene siendo la dualidad, que ese también es otro método para resolver este tipo de ejercicios. Si no tienen ninguna otra pregunta, el video lo voy a subir al Classroom lo más antes posible, así también ustedes pueden ver si es que no han entendido algo, pero yo les pido por favor que me pregunten en este instante, que es lo más sensato, ¿no? Si no tienen ninguna pregunta, entonces dispongan de su tiempo en lo que queda de la clase y nos veríamos el día de mañana a ver si resolvemos ejercicios similares a este o avanzamos a otra cosa para que no sea muy repetitivo la clase. Por ende, no pasamos clases mañana. Eso ya lo vamos a hablar en el grupo. Si no tienen nada que decir, buenas noches muchachos, hasta la próxima.